Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Les voy a invitar de que abran sus Biblias en el capítulo 21 del libro de Números, los versículos del 4 al 9. Números 21 del 4 al 9. Este día estaré predicando bajo el tema Cuando las promesas parecen tardar. Así es de que leeré el pasaje bíblico y ustedes siguen la secuencia de la lectura. Dice: después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Oremos. Amado Padre, una vez más, hemos leído tu santa palabra en esta tarde. Ahora la voy a exponer, Señor, y te pido pues que me ayudes para poderlo hacer, Señor. Solamente así podría tener una eficacia, Señor, esta palabra. Te pido pues de que abras el entendimiento de todos aquellos que la van a escuchar, para que la capten, y sobre todo, Señor, ayúdales para que la puedan practicar también. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Cuando las promesas parecen tardar, esperar, estimados hermanos, esperar, no sé qué les gusta más a ustedes, o que lo esperen. No sé, algunas personas tienen que esperar, pero otras veces puede ser de que los esperen a ellos. Y algunas veces puede pasar en cada uno de nosotros. No sé qué les gusta más a ustedes, que lo esperen o esperar, ¿verdad? Bueno, a mí quizás me gusta más esperar. Me gusta más esperar, a mí va, el caso mío. Pero resulta de que algunas veces cuando uno espera, y si no llega digamos, aquella persona que le he dicho que lo espere, pues tiende a ¿qué? A desesperarse, tiende a desanimarse. La gente muchas veces se desespera ante una espera de algo que no llega. Entonces la gente se desespera, y cuando hay desesperación, ¿saben qué? Cuando hay desesperación, estimados hermanos, hay un peligro, ¿verdad? Porque en la desesperación puede haber desánimo. Amados hermanos, en una desesperación. Uno puede estar pidiendo algo, puede tener algo, ¿verdad? Sin embargo, aquello que por lo cual uno está pidiendo no llega. Y cuando no llega, entonces tiende pues a desesperarse. Y repito, cuando hay eso, pues hay cierto malestar. Cuando la gente en una desesperación puede caer en el mal humor, ¿verdad? Y eso es bien común bastante en nuestra vida personal, en los hogares, ¿verdad? En los trabajos, cuando la gente anda de mal humor, ¿verdad? Puede haber conflictos. Puede haber que la gente anda que mírame, no me toques, decimos nosotros, ¿verdad? Amén. Es fácilmente caer cuando uno está así de mal humor, cuando está desesperado. Entonces, más o menos esto era lo que pasaba con la nación de Israel en este pasaje que les he leído, estimados hermanos. De todos nosotros es conocido estas historias, pero siempre tienen un mensaje fresco para cada uno de nosotros. El pueblo de Israel había recibido una promesa, ¿verdad? Ese es el contexto. Había recibido una promesa. ¿Y cuál era la promesa? De que iban a entrar, a heredar, a vivir en una tierra que fluía leche y miel.
¿sí? Una tierra llena de provisiones, de abundancia, ¿verdad? Entonces ellos son sacados de Egipto y van camino a esa tierra. Es decir, porque hay una promesa de que van a entrar y van a heredar. Sin embargo, esta promesa, estimados hermanos, ha tardado bastante, ha tardado. Ellos ya tienen aproximadamente 38 años de estar caminando y han estado caminando por ese desierto, ¿verdad? Y hablar de desierto, el desierto es un símbolo de dificultad, el desierto es un símbolo de angustia, ¿verdad? Entonces ellos han estado pasando por eso, y resulta pues de que van camino allí, y resulta pues que en cierta ocasión llegaron a un lugar donde no los dejaron pasar y ellos se vieron obligados de caminar aún más, ¿verdad? De caminar aún más. Si ustedes ven allí en el capítulo 20, versículos del 14 al 21, allí pueden ver esto que les acabo de decir últimamente, donde ellos fueron estorbados por un rey. No los dejó, no les permitió pasar por cierto lugar. Entonces ellos tuvieron que caminar más, rodear más. Y esto de rodear más representó un problema. Porque rodear más significaba eso, significaba pues más cansancio, más sacrificio. Entonces, ellos, repito, están viviendo esta situación. Y ante esta situación, digamos, que están viviendo, es decir, tienen problemas porque ven aquella promesa pues de que pasa el tiempo y no ven, vamos a decir, la luz. Y es bien difícil vivir una situación así, estimados hermanos, cuando estamos viviendo una situación donde no encontramos la salida. Estamos como en un túnel donde no se ve la luz al otro lado. Vea, solo oscuridad. Entonces, eso es más o menos lo que estamos viviendo. Y ante esta situación, ¿qué pasó? Ellos se desesperaron. Vea, de tanto esperar, ellos se desesperan. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ellos se desesperan porque quizás habían olvidado todas las intervenciones a su favor que Dios había hecho, ¿verdad? Dios los había sacado de Egipto, Dios les había dado, los había pasado del mar rojo, ustedes bien saben, Dios los había alimentado con maná, les había dado agua, ¿verdad? Cuando no había fe, Dios estaba detrás siempre con ellos. Pero resulta de que ellos pues como que se habían olvidado, y es que en los momentos de desesperación, estas son lecciones para cada uno de nosotros, hermano, en los momentos de desesperación que podamos tener, en los momentos de angustia podemos tender a olvidarnos pues de las promesas de Dios o de las bendiciones que de Dios hemos recibido en los momentos de angustia. Tal vez tendemos a olvidarnos cuando estamos así. Y eso es lo que pasaba con este pueblo. Estoy hablando del pueblo de Israel. Entonces, ahora entrándonos ya al pasaje bíblico podemos observar de que ellos, digamos, acaban, según si ustedes leen los primeros 3 versículos del capítulo 21, ellos acaban de tener una victoria. Dios los había ayudado a tener una victoria. Allí habían derrotado a ese rey que se encuentra allí, el rey Arad. Cuando el cananeo rey de Arad, que habitaba en el Negev, dice, oyó que venía a Israel por el camino de Atarim, peleó contra él y tomó del prisionero. Y entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré su ciudad. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó, y ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Ahora bien, entonces, después dice, ya en el versículo 4 nos dice, ellos acaban de estar, estimados hermanos, acaban de tener una bendición, una victoria. Porque es lo que nos dice el versículo 4, después partieron del monte de Or. ¿Después de qué? Después de vencer al rey Arad. Después. Es decir, han tenido una victoria.
Entonces, pero sigue diciendo allí, y después, partiendo del monte de Or, camino del mar Rojo, ¿para qué? Para rodear la tierra de Edom. Y allí es la situación, cuando les toca rodear, porque cuando les toca rodear significa caminar más, ¿verdad? Más sacrificio, más problemas para ellos. Rodear significa eso. Y muchas veces, amados hermanos, a nosotros como hijos de Dios, a veces tenemos que rodear también. Tenemos que rodear. Yo no sé qué es lo que estamos rodeando cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros se nos presentan estos rodeos también en nuestro diario vivir, ¿verdad? En donde hay problemas, hay sacrificio. Entonces, algunas veces Dios nos permite rodear. Algunas veces Dios nos permite rodear, porque quiere que enseñarnos lecciones. Nos quiere enseñar lecciones. Sin embargo, en ese rodeo, ¿cuál podría representar el rodeo? Los momentos de depresión que podríamos tener, los momentos de tener noticias desagradables de un diagnóstico médico. Puede ser un rodeo que se nos ha presentado a cada uno de nosotros. Cuando viene el problema en el hogar, puede ser que hayamos empezado a rodear. Y es precisamente en ese momento donde viene el desánimo. Dice allí, y se desanimó. Así dice el versículo 4. Y se desanimó el pueblo. Entonces, cuando hay desánimo, estimada hermana, hay problema, ¿verdad? Una gente desanimada es una gente que tiende pues a deprimirse, gente que no quiere ni que le platiquen, ¿verdad? Y eso nosotros como cristianos no estamos exentos de eso. Esta gente había recibido, tenía conocimiento de Dios, leía la Torah, la instrucción de Dios, todo eso lo tenía. Sin embargo, en el momento difícil, en el momento de rodear, que representa, repito, dificultad, entonces dice que se desanimó el pueblo por el camino. El camino era muy largo. Y eso pasa a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros nos puede llegar ese rodeo también, estimados hermanos. Ese momento bastante difícil, y es allí precisamente donde es un peligro. Los momentos de desánimo son momentos de peligro para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque en los momentos de desánimo podemos incluso hasta hablar en contra de Dios. En contra de Dios. Ya más adelante vamos a ver, ya lo leímos, cómo el apóstol Pablo puso el ejemplo de este pueblo para advertir a nosotros hoy en día. Advirtió a los corintios en aquel entonces y nos advierte a nosotros, a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que no copiemos el proceder de ese pueblo del cual les estoy hablando. Porque ellos estaban desanimados, estaban desesperados, porque la promesa que habían recibido pues no llegaba mientras ellos seguían avanzando y nunca llegaron a donde tenían que llegar. Y en el momento por esperar, se desesperaron. En el momento de estar rodeando. Entonces, en los momentos de desesperación hay momentos de desánimo. Y cuando hay desánimo, pues hay una escala pues o sea que hay una tendencia a protestar contra Dios. Y eso es lo que pasó con ellos. En los momentos, en los momentos de apuro, podíamos tender a protestar tal vez con un líder, con el pastor, y contra el mismo Dios. Y hay que tener bastante cuidado, ¿verdad? Pero sigamos leyendo. Entonces dice, ¿no? Y se desanimó el pueblo. Y habló el pueblo contra Dios y dijo, allí dice en el versículo 5, estimados hermanos, en el versículo 5,
nos dice la palabra de Dios lo siguiente: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Como pueden ver, esta es una protesta, ¿verdad? Esta es una queja, esta es una murmuración. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan, le llaman de este pan liviano. ¿Qué es lo que pasa? Ellos están menospreciando la provisión de Dios. Amén. Están menospreciando es decir, la provisión de Dios. Como pueden ver ustedes, estimados hermanos, ellos están en una situación, voy a decir, bastante crítica. Están desanimados. Acabamos de leer eso. Se desanimó el pueblo de estar rodeando. Entonces, las quejas, estimados hermanos, vienen. Ellos están allí quejando. Como hoy en día también cada uno de nosotros podría también tender a quejarse. Quejarse tal vez por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Quejarse por cualquier cosa. La gente tiende a quejarse casi por todo. Que ya este trabajo, ya no quiero este trabajo. Que ya ya no quiero esto, ya no quiero esta comida, ya no. Ya puede también la gente decir, incluso hasta decir, ya esta mujer ya no la quiero, o ya no quiero este hombre también. Quejarse por cualquier cosa. Este hombre ya no lo quiero. Ya no lo quiero. Entonces, y la gente se queja por cualquier cosa. Pero hay un pasaje bíblico, estimados hermanos, que quisiera leerle con respecto, porque esto que le voy a leer dos versículos bíblicos que son un antídoto ante las quejas. Está en Filipenses 2:14. Y otro puede leer 1 Tesalonicenses 5:18. Pero el de Filipenses, estimados hermanos, dice así, Filipenses 3, 2:14, dice lo siguiente, 2:14: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Haced todo, ¿verdad? Ellos tenían que rodear, le dijeron que tenían que rodear debido a, digamos, ellos tenían que rodear, pero ellos empezaron a murmurar, ellos estaban desconfiando ya de Dios. Pero también está en 1 Tesalonicenses 5:18, entonces si alguien lo quisiera leer, si no, yo aquí lo tengo listo, que dice así: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hay que ser agradecidos, hermanos. No siempre la vida va a presentar, es color de rosa, ¿verdad? La vida no siempre es color de rosa. Entonces, cuando una persona, estimados hermanos, se está quejando mucho de lo que le sucede, es una persona todavía desagradecida, puedo decir, y es una persona que no, digamos que no está a tono, en armonía o en sintonía con lo que es la voluntad de Dios. Cuando uno se queja pues tal vez con lo que no tiene, ¿verdad? Y quiere tener aquello, uno significa de que uno no está conforme. No está conforme pues con lo que Dios le ha dado. El apóstol Pablo, se me escapa el versículo bíblico, dijo que él había aprendido a vivir en la pobreza y a vivir en la riqueza. En ambos estados él era agradecido, el apóstol Pablo, ¿verdad? Sé vivir en la pobreza, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez, dijo él. Es decir, ese es el sentir y pensar de una persona agradecida con el Señor. Pero vemos este pueblo del cual estoy hablando de que no están actuando así, ¿verdad? Ellos allí están renegando casi por todo, estimados hermanos. Están renegando por todo ellos. Entonces, pero sigamos leyendo. Estamos en número 21. Sigue diciendo allí el versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo
serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo. ¿Qué pasó aquí? Ante las murmuraciones, Dios quita una protección. Ahí estaban las culebras, pero Dios quitó esa protección y ahora las culebras empiezan a atacarlos. Hablar de la serpiente, estimados hermanos, la serpiente es un símbolo en la Biblia de juicio, ¿verdad? La serpiente es un símbolo de juicio y el juicio les ha caído a ellos. ¿Por qué? Por el pecado de la murmuración. Por el pecado de la murmuración les ha caído pues el juicio. Entonces hay una consecuencia de sus murmuraciones. Hay una consecuencia de sus murmuraciones, pero sigamos leyendo. Y dice allí que murió mucho pueblo como consecuencia de las serpientes que los mordían, y murió mucho pueblo de Israel. Versículo 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Qué podemos aprender acá, amados hermanos? El pueblo está reconociendo. El pueblo está reconociendo su pecado, su rebelión, y saben de que están necesitados, digamos, ¿de qué? Están necesitados de una intervención de parte de Dios para hacerle frente a ese problema que están teniendo. Entonces, cuando ellos hacen esto, es decir, lo que está en el versículo 8, están demostrando cierto grado de ¿qué? Cierto grado de humillación. Cierto grado de humillación. Nadie, digamos, que esté en el estado que estaban esta gente antes de estar murmurando, estar enojado, estar protestando, nadie va a salir bien. Dice 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Ustedes tal vez se saben bien ese versículo, pero habla ya acerca de una reacción, de la reacción de la humillación, cuando alguien se humilla, porque aquel que se humilla será exaltado, dice el Señor Jesucristo, y el que se exalta será humillado. Todo el mundo, todo aquel que se exalta en esta tierra nunca le va a ir bien, amados hermanos. Todo aquella, sea un hombre, sea una mujer, sea un líder que se sienta muy prepotente, exaltado, todo, ténganlo por seguro que le va a ir mal. Eso pasó con Satanás mismo, cuando se quiso exaltar y fue, ustedes bien saben lo que vivió, fue lanzado hacia abajo. El Señor Jesucristo dijo, porque el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. ¿Ellos qué están haciendo aquí ahora? Bueno, ellos en el versículo 7 están humillándose. Ellos están humillándose. Y Dios les va a mandar una solución. Y Dios les va a mandar una solución. Ellos estaban ya, mucho pueblo de estaba envenenado. Estaban mordidos. Y aquí encontramos lecciones para cada uno de nosotros. ¿Sabían ustedes, estimados hermanos, que la humanidad está mordida también? Amén. ¿Saben ustedes que la humanidad está mordida por el pecado? Que el Señor Jesucristo va a traer este episodio de la serpiente para aplicarlo a Él mismo. Él más adelante, digamos siglos más tarde, Él lo trajo, el Señor Jesucristo. Recordó este pasaje. O sea que este pasaje está apuntando a la obra redentora de Cristo. Porque así como aquel pueblo estaba mordido, digamos, por las serpientes, estaba envenenado, y el veneno trae muerte, así el pecado también, estimados hermanos, trae muerte. El pecado trae muerte, trae condenación eterna. Y ese es el estado en el cual está la humanidad, ¿verdad? La humanidad toda está precisamente en ese estado. Entonces, el pueblo, dice el versículo 7,
Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado, se humillaron. Hemos pecado contra Jehová y contra ti, ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pecado. Ahora, solución, versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, dice. Y cualquiera que fuere mordido, mirare a ella, vivirá. Allí, estimados hermanos, estamos viendo algo muy importante. ¿Por qué el pueblo está teniendo un problema? Tiene un problema. Y ahora, pues, ellos intercedieron, ellos pidieron, Moisés intercedió, y Dios viene y hace precisamente, da una orden acerca de lo que se tiene que hacer. Levantar precisamente. ¿Por qué motivo será que no le dijo que levantara otro animal, sino que una serpiente? Porque allí le dice, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. ¿Por qué serpiente? Porque cuando dijo levanta un perro, levanta digamos, algún otro animal, ¿verdad? Algún conejo, levanta ahí algún garrobo, algo. ¿Por qué dijo levanta una serpiente? Amados hermanos, cuando habla de que era precisamente, cuando habla de que levantaron una serpiente, ellos tenían que levantar la serpiente y ¿qué? Y ahí el versículo, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella vivirá. Ellos tenían que estar viendo. ¿Qué iban a estar viendo? Ellos tenían que estar viendo la consecuencia de su pecado, ¿verdad? La consecuencia de su pecado. Por eso una serpiente. Ahí estaba la consecuencia de sus pecados. Toda vez de que ellos, fueran mordidos, ellos iban a venir e iban a ver aquello. ¿Por qué aquel problema? ¿Por qué aquella mordida? ¿Por qué aquel veneno? ¿Por qué? Ellos iban a recordar su pecado. Sabían de que cuando vieran aquella serpiente allí, iban a recordar del por qué estaban mordidos, ¿verdad? Y eso mismo pasa hoy en día también, amados hermanos. Yo no sé qué es lo que piensa la gente por cuando nosotros pensamos o vemos a Jesús en una cruz, ¿verdad? ¿Qué recuerda ver la imagen de Jesús sobre una cruz? Bueno, el pecado, ¿verdad? Recuerda precisamente el pecado de la humanidad. Eso es precisamente lo que está recordando cuando nosotros vemos o imaginamos a un Jesús crucificado, ¿verdad? Eso es ahora bien, la medicina para eso no era hacer obras. Eso es algo bien importante que hay que destacar también. No era hacer obras, no era portarse bien, no era hacer nada más que mirar. Mirar, la serpiente, eso es lo que le dijo, ¿verdad? Allí todos dicen, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. La gente hoy en día también, la humanidad perdida, la humanidad mordida por el pecado, la única solución, el único escape que hay ante esta situación es venir a Cristo por fe y mirar su obra redentora. Esa es la enseñanza, estimados hermanos, que podemos ver. Mirar a Jesús, creer en qué. Ellos tenían que creer, los israelitas mordidos tenían que creer en qué, en la provisión de Dios. Dios había hecho esa provisión, ese medio de salvación, donde no tenían que hacer esfuerzo. ¿Qué costaba venir y mirar a la serpiente? Hoy la gente no tiene que hacer mayor cosa, tiene que creer. Por supuesto que el que creer envuelve muchas otras cosas más. Pero no, realmente, estimados hermanos, lo que tenían ellos que hacer, que empezar es eso. Mirar a aquella serpiente. Y hoy en día lo mismo pasa, ¿verdad? Mirar la serpiente, les recordaba el pecado, y ahora cuando miramos a Jesús también nos recuerda lo mordido pues que estamos. Todos estamos mordidos hoy en día, todos estamos. Entonces ahora, vamos hermanos, para poder
digamos, tener un escape, es necesario venir a Cristo también. Amén. Ahora bien, en el versículo, allí en el capítulo, repito, en el capítulo 3, ¿verdad? Del cual les acabo de mencionar, el capítulo 3 de Juan, de todos nosotros es bien conocido este episodio también, porque son palabras de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está hablando con un académico de aquel entonces, un rabino, un entendido en las cosas de Dios, ¿verdad? Una persona con un vasto conocimiento, y le está dando enseñanzas el Señor Jesucristo. Y allí, entre las enseñanzas que está dando, pues, sale a relucir esto que está en Juan 3, del 9 en adelante. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no revivir nuestro testimonio. Pero me llama la atención lo del versículo 14. Es el versículo que quiero destacar, porque el Señor Jesucristo asocia o conecta, en el versículo 14, conecta, digamos, su experiencia, la experiencia que va a tener el Señor Jesucristo, con lo que vivió el pueblo de Israel. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿verdad? Versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, al igual que los israelitas mordidos por las serpientes, hoy en día la humanidad mordida por el pecado, ¿verdad? Por la serpiente del pecado, la humanidad ha sido mordida por el pecado y está envenenada. En aquel entonces, lo de la serpiente es una figura de Cristo. En el Antiguo Testamento es una figura de Cristo. El Señor Jesucristo lo constató acá. Y como Moisés levantó la serpiente, de la misma manera, si es necesario, dice que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, pues, vida eterna. Así es de que, ¿qué tiene que hacer hoy en día? Lo mismo, mirar a Jesucristo. Venir a Jesucristo, mirar a Jesucristo, creer en Jesucristo. La salvación es por gracia, estimados hermanos. Amén. Y para ir, pues, finalizando esto, amados hermanos, acerca de, digamos, de las consecuencias, digamos, de la murmuración, no olvidemos de que la Biblia siempre tiene consejos para cada uno de nosotros. Las cosas que se escribieron, dijo el apóstol Pablo aquí en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo del 1 al 12, la lectura que nos leyó el hermano Pedro, si le prestaron atención, o ustedes ya la han leído anteriormente. El capítulo 10, versículo todo el capítulo 10, el apóstol Pablo está haciendo un recordatorio. El apóstol Pablo está haciendo un recordatorio a los corintios acerca de las vivencias, de las experiencias que tuvieron, ¿quiénes? El pueblo del cual yo les he estado hablando, ¿verdad? Si nos veamos algunos versículos. Capítulo 10 de Primera de Corintios dice, el apóstol Pablo es aquí quien está hablándole a los corintios y nos habla a nosotros hoy en día también, y nos dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. El apóstol Pablo está dando un consejo. Y así como los corintios no tenían que ignorar las consecuencias tristes, las consecuencias desagradables en los cuales cayó el pueblo de Israel, el apóstol Pablo está advirtiendo también a los corintios a que no ignoren esas experiencias que vivieron los israelitas. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y está tocándoles, hablándoles todo acerca de qué, acerca de las experiencias de este pueblo desde que salieron de Egipto.
les está contando de una manera detallada, recordándoles todas las vivencias de ellos. En el versículo 6 dice el apóstol Pablo: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. ¿Y qué es lo que estaban codiciando ellos? Pues ellos se estaban quejando allá de que no tenían cebolla, que no tenían ajo y cosas, ¿verdad? Yo no sé qué tanto sentían, qué tanto sabor sentían eso, pero la verdad la cosa, ellos deseaban esto, anhelaban esto, así como nosotros. Yo no sé qué cosas podríamos estar deseando que no tenemos, ¿verdad? El grado de espiritualidad de una persona, hermanos, se mide en la medida de la satisfacción. Cuando nosotros no estamos satisfechos, cuando el hombre no está satisfecho con lo que tiene, digamos, hay una tendencia a pensar de que esa persona todavía no ha madurado lo suficientemente en la fe. Aquel que está anhelando más de este mundo, ¿verdad? Aquellos estaban codiciando, no les bastaba el maná que se les había enviado y lo trataron de algo liviano, ¿verdad? Desagradecimiento de parte de los israelitas, como hoy en día pudiera haber desagradecimiento también, ¿verdad? Entonces, en el versículo 6 está hablando de eso. En el versículo 7, fíjense bien, en el versículo 10, siempre de 1 Corintios 10, dice: ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Muchos de ellos, amados hermanos, por las murmuraciones que tuvieron, pues murieron, ¿verdad? Murieron y no pudieron alcanzar, llegar pues a la tierra prometida. En el versículo 11 nos dice, en el versículo 11, esto es bien importante: y estas cosas, ¿cuáles cosas? Las cosas de las cuales él estaba hablando, las cosas de las que nos relata el capítulo 21 de Números, de las cuales estoy hablando. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. El de las serpientes les sucedieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Las cosas, digamos, que vivieron aquellos, debe ser un ejemplo para cada uno de nosotros. Ser agradecidos con el Señor, ¿verdad? Ser agradecidos con el Señor y no entrar en el momento de estar rodeando la tierra. ¿Qué quiero decir con esto? En los momentos en los cuales estemos pasando aquellas situaciones bien difíciles, en los momentos en los cuales nos haya caído el desánimo por estar rodeando nosotros también, y tendamos a murmurar, a protestar incluso contra Dios, y no estar satisfecho con el maná que nos puede haber mandado, y estemos allí, estimados hermanos. En el momento de eso, es necesario tener pues mucho, pero mucho cuidado, porque, digamos, Dios sabe cómo lleva las cosas y pueden venir consecuencias tal y como le llegaron a aquellos, ¿verdad? De aquel entonces. Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así dice el versículo 12: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto que les he estado hablando? Hay varias lecciones que como pueblo de Dios en el presente podemos aprender. Amén. De todo esto que está escrito. Número 1, no olvidemos, amados hermanos, que el desánimo, en los momentos de desánimo hay un peligro. Cuando estemos desanimados, hay que tener mucho cuidado en no perder los estribos, no perder la fe. Porque es precisamente en el desánimo donde muchos tiran la toalla y quieren, digamos, incluso hasta protestar contra Dios. Y aquí vemos este pueblo. El pueblo de Israel fue en el estado de desánimo donde actuaron como actuaron. Fue en el estado precisamente. Primero hubo en cada uno de ellos lo que era la queja. Digamos, primeramente hubo la queja, hubo desánimo, pero después hubo queja. Primero llegó el estado anímico de ellos, era de desánimo.
como cada uno de nosotros. Podemos estar desanimados hoy en día, pero después el desánimo puede escalar a dar un paso hacia adelante. ¿Cuál es? Entrar ya a la queja, a la murmuración contra Dios. Contra Dios. Así es que hay que tener, digamos, en este caso, mucho cuidado. La otra cosa es que, estimados hermanos, como pudimos ver allí, que Dios envió o permitió a aquellas serpientes que nos mordieran. Y eso, estimados hermanos, aquí aprendemos que Dios muchas veces disciplina, pero para restaurar, para hacer caer en razón a sus hijos, ¿verdad? Aquello no era con el propósito de destruirlos así, sino más bien de disciplinarlos. Hay un pasaje aquí en el libro de Hebreos, que no sé por el factor tiempo, en el libro de Hebreos, solo les quiero, para asociar esto que les estoy hablando, hermano. En Hebreos capítulo 12, versículo del 6 en adelante, dice lo siguiente con respecto a la disciplina que les estoy hablando. Del 6 en adelante dije, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Fue necesario disciplinar a su pueblo con las serpientes en aquel entonces. Si soportar la disciplina, Dios trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneraban. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad, versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, ¿verdad? Al principio, cuando estamos recibiendo los azotazos de la disciplina, casi nadie va a estar aplaudiendo, ¿verdad? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Dios es necesario muchas veces, hermanos, que Dios nos disciplina porque estamos, digamos, queriéndonos salir, digamos, de su sendero. Entonces, la otra cosa que aprendemos de este pasaje, hermanos, que cada uno de nosotros, es que debemos de entender que la salvación siempre es por fe, ¿verdad? El pueblo de Israel no hizo obras para poder salvarse de la situación que vivía, de las mordeduras de la serpiente. No tuvieron que hacer nada, ellos se salvaron no por correr, no por pelear, no por esconderse. Ellos no se escondieron, no pelearon. En fin, ellos se salvaron, ¿por qué? Por mirar. Y eso es fe, ¿verdad? Eso es fe, por mirar. Hoy en día, Cristo, estimados hermanos, ha sido levantado. Hoy en día Cristo ha sido levantado y es el que también da vida a todo aquel que ha sido mordido. Porque, repito, toda la humanidad ha sido mordida. Y hoy en día es necesario que el humano, el hombre, la mujer, venga a Jesús por fe, porque solamente de esta manera va a poder ser sanado del veneno del pecado, del veneno que ha sido inyectado en él. La única manera es precisamente venir a Cristo por fe. El Señor Jesucristo pues lo dijo, ¿verdad? Como Moisés fue levantado, como la serpiente, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que, amados hermanos, demos gracias a Dios porque ante la mordedura en la cual habíamos nosotros caído, Dios hizo una provisión
dice la Biblia que a Cristo lo hizo pecado. No sé si han leído ese pasaje bíblico ustedes, que Cristo fue hecho pecado por cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Para que nosotros lo miremos a Él, y cuando cada vez que pensamos en un Cristo crucificado, en un Cristo, estimados hermanos, ahí colgado en aquella cruz, ¿qué es lo que nos recuerda? Nos está recordando también el pecado que hay en cada uno de nosotros y el beneficio de la salvación que hemos obtenido gracias a ese beneficio. Que el Señor les bendiga ricamente y sigamos gozándonos. Amén. Amén. Gracias, pastor, por impartir la palabra en esta tarde, y gracias al Señor, que es quien le da la sabiduría y el entendimiento por medio de su Espíritu Santo, para que nosotros también podamos aprender. Ahora les voy a leer la lección verídica que se encuentra en sus boletines, y dice: en los momentos de prueba es fácil caer en cualquier problema, hasta de enojarse con Dios. Israel es un claro ejemplo del cual estamos advertidos. Así es, Amén. Ahora vamos a entonar el último himno de este culto, y es el 187. Vengo, Jesús, a ti. De mi tristeza y esclavitud, vengo Jesús, santo alegría y plenitud, vengo Jesús a ti. De mi pobreza y enfermedad, da tu salud y rica bondad, a tu presencia de mi maldad, vengo Jesús a ti. De mi flaqueza y falta de luz, vengo Jesús, al eminente bien de tu cruz, vengo Jesús a ti. Del sufrimiento que es terrenal, a ti mi médico celestial, para ser libre de todo mal, vengo Jesús a ti. De mi soberbia y ansiedad, vengo Jesús, para morar en tu voluntad, vengo Jesús a ti. De mi tristeza tu gran amor, hablo del cielo consolador, para por siempre darte lo honor, vengo Jesús a ti. De ese terror que la tumba da, vengo Jesús, oh la brillante luz de tu hogar, vengo Jesús a ti. De la indecible profundidad, a tu redil de tranquilidad, abre tu faz por la eternidad, vengo Jesús a ti. Amén. Bello canto. Damos gracias al Señor por todo lo que hemos hecho en esta tarde, con el propósito de honrar el nombre de nuestro Señor. Ahora vamos a finalizar con una oración, así que les pido que se pongan de pie. Padre, le damos gracias, mi Dios, por el bello privilegio que nos dan, mi Dios, de honrar y glorificar su nombre. Gracias que por su bendita misericordia usted abrió nuestros ojos, nuestra mente,
y su Espíritu Santo nos hizo entender que necesitábamos un Salvador. Gracias porque puedes, por medio de nuestro Señor Jesucristo y ese sacrificio en la cruz del Calvario, nosotros ahora hemos sido redimidos. Como leíamos en su palabra, hemos mirado a esa cruz y por medio del sacrificio ahora tenemos vida eterna. Gracias por su amor, por su misericordia, por su fidelidad para con cada uno de nosotros. Ahora, Padre, le pedimos que bendiga el resto de nuestro día y bendiga a los hermanos que no estuvieron presentes. Bendiga nuestro camino, Señor, ya que partiremos de este lugar a nuestros hogares. Que sea usted guardando nuestro camino y que podamos llegar con bien. Y Padre, si es su voluntad, el día de mañana iniciaremos otra semana más laboral y que sea usted medio guiándonos y cuidándonos y ayudándonos a recordar esta palabra que hemos aprendido este día y ponerla en práctica. Todo esto se lo pedimos en el nombre